Soy el licenciado Gonzalo Chacón y continuando con las lecturas de la materia teoría feminista, me toca la obra de Especulo de la otra mujer de Lucy Irigaray. Esta obra que se viene leyendo desde hace más de 40 años como el texto o uno de los textos emblemáticos del feminismo, Irigaray presenta su tesis de la existencia de una subjetividad específicamente femenina, sin pretender entrar en lo que es el debate sobre la existencia o no de un sujeto específicamente femenino, ni sobre la existencia de una identidad esencialmente de mujer. Especulo de la otra mujer muestra a través de la crítica al pensamiento y a la teoría psicoanalítica cómo lo femenino ha sido excluido de la producción del conocimiento, debido a no solamente, a, no solamente al falocentrismo que tiene la teoría, ¿no?, analítica, sino también eh, el, poco, el poco conocimiento que le da esta teoría y otras teorías filosóficas a lo que es el cuerpo femenino, debido a que se estudia, ¿no?, a lo femenino o se especula lo que es lo femenino tomando el patrón del cuerpo masculino. En esta exposición les quiero primero plantear lo que es la biografía de Lucy Irigaray. Esto fue hecho de una profunda investigación debido a que Irigaray realmente no ha dado mucha información sobre su biografía. ¿Okay? Y lo segundo que les quiero presentar son dos ejes que a mi parecer ilustran ciertos puntos centrales, ¿no?, en esta obra a lo que es la crítica que la autora hace. Bueno, primero vemos Lucy Irigaray, nace en Bélgica en 1930, estudia filosofía y letras en la Universidad de Lovaina en Bélgica, cursa estudios de posgrado en psicología por la Universidad de París, obtuvo su doctorado en lingüística por la Universidad de Vicence de Saint-Denis y formó parte se formó como psicoanalista en la Escuela Freudiana de París, la cual era precedida, y Lucy Irigaray es y era discípula de Jacques Lacan. Cuando Irigaray publica su tesis doctoral, el cual es este libro, Especulo de la otra mujer, ella es despedida, es retirada de diferentes universidades en donde ella colaboraba como profesora, y también es expulsada de la escuela psicoanalítica por desafiar y criticar las disertaciones freudianas y también lacanianas en temas de feminidad y de diferencia sexual. El primer eje que quiero presentarles, y creo que es el punto de partida que la autora nos da en su primera parte, ¿okay?, es el no lugar a la diferencia femenina, a la diferencia sexual que el psicoanálisis tiene. En este punto, la autora analiza cómo la teoría sexual freudiana
anula al sujeto femenino, al mostrar como un pequeño hombrecito con un pene poco desarrollado, del cual es el clítoris, y que no será tomado en cuenta por su inferioridad fálica, es decir, por no tener el falo, ni por la cultura, ni por la sociedad. Freud, en toda su teoría sexual, ¿okay?, nos empieza a hablar cómo los niños, ¿okay?, los infantes, pasan por diferentes estadios, ¿no? Él los llama fases, ¿sí? En la cual nos dice que los niños y las niñas, ¿okay?, tanto en la fase oral como en la fase anal, no tienen una diferencia significativa. Cuando estos dos sexos pasan por esas dos fases del desarrollo. Ahora, cuando el niño empieza a ver que tiene genitales, ¿no? Cuando la niña empieza a ver que el niño tiene un pene y ella tiene solamente, como dice Freud, un pequeño pene, el cual es el clítoris, ¿no? Es la fase fálica, es decir, el niño empieza a ver su placer, ¿no? No en la boca, no en el ano, sino en lo que es sus órganos sexuales. Aquí es cuando la niña, ¿okay?, al ver que el niño tiene un pene, ve que ella no tiene un pene y es una niña que ha sido castrada, es una niña que en términos de Freud es un pequeño hombrecito que debido a esa castración es una persona que siempre va a estar en una falta fantasmática, en una falta imaginaria. Aquí, en este primer desarrollo de lo que es la etapa sexual, ¿no?, podemos ver que Freud empieza a negar la especificidad de la mujer, es decir, empieza a negar que existe otros genitales que no es el hombre, ya que aunque el deseo sexual femenino es mucho más rico que el de los hombres, en la medida en el que el placer masculino está centrado en un solo órgano. Desde que se es niña, se insta a que lo simplifiquemos, es decir, reduciendo el placer solamente al clítoris, ¿no?, sin tener la necesidad de un placer a nivel vaginal. Es así que esta construcción teórica llamada lo que es la fase fálica empieza a esbozar el deseo sexual de una manera, y es la manera masculina. Sexual es uno para ambos sexos, y este tiene la forma masculina. Tanto es así que Freud, en, en una de sus conferencias, ¿no?, nos dice que para ambos sexos solo desempeña un papel genital, el masculino. Por lo tanto, no hay un primado genital. Es decir, que el órgano masculino es el que va a desarrollar
toda la vida psíquica y toda la vida sexual de los dos sexos. No importa que la niña tenga una vagina, no importa que la niña tenga una vulva, ¿no? Solamente importa la representación fálica que tiene la niña, que es un falo atrofiado, ¿okay? Para su desarrollo posterior como una mujer. Creo que curiosamente Irigaray nombra a esta tesis como espéculo, ¿no? Como preguntándole a Freud si no ha visto los genitales femeninos, debido a que el espéculo es lo que utilizan los doctores para ver adentro, ¿no? De lo que hay en la mujer, ver los labios, ver qué hay más allá de lo que se puede ver en lo externo. Eh, Irigaray, ¿no? Como con este título, como que le dice, ¿no? Que el falocentrismo de su teoría sexual le ha impedido darse cuenta que el placer, ¿no? También está en el tacto, en la caricia, en la leve apertura de los labios, de la vulva, ¿no? Y que para Freud esto literalmente o sencillamente no existe. Es decir, para Freud no le da importancia a lo que es el complemento de los genitales femeninos. Solamente le da esa primacía fálica a lo que es el clítoris. Claro, no podemos culpar a Freud porque no es solamente Freud, sino también es una cultura, es una sociedad, ¿ok? Que ha definido a la mujer a partir de un único cuerpo que es el masculino. Y, y es lo que nos quiere dar a entender en la primera parte Lucy Irigaray, ¿no? Que la especulación que ha tenido el estudio de lo femenino, ¿no? O de la subjetividad femenina, solamente es eso, es una especulación. ¿Por qué? Porque no han intentado descubrir o investigar al cuerpo femenino, solamente han investigado y han calcado lo femenino, lo masculino para poder interpretar a lo femenino. El complejo de castración eh, entra también en una parte fundamental. ¿Okay? Cuando la niña se da cuenta de que existe un pene mucho más grande que el que ella considera el suyo, ¿no? Descubre desde el punto de vista de Freud lo que es la diferencia sexual. Es decir, la misma niña se está dando cuenta que ella no es igual a su compañero hombre. A partir de este momento entra en el llamado lo que es el complejo de castración, que tendrá como consecuencia la envidia de ese pene, ¿okay? De ese pene deseado, de ese palo deseado y de su derivación al complejo de Edipo. La niña se niega a verse centrada y se dedica a esperar a que le crezca el pene. Pero como esta, pero como esta espera puede durar un tiempo insospechado, será víctima de una castración realizada, ¿no? Que nos habla
que nos dice Irigaray. Esto es, ¿verdad?, como la niña, que también va a ser mujer, es capaz de permanecer en expectativa durante muchos años, ¿no? El sistema que se fundamenta sobre su castración no se puede permitir esperar a que ella admita estar castrada para empezar a considerarla de este modo. Así, ¿no? Irigaray nos dice que la niña, la mujer, será una víctima de una castración impuesta, es decir, una castración realizada por el sistema de dominación en el que está inscrita. De este modo, con los términos castración realizada, ¿okay?, que nos habla Irigaray, ella quiere dar cuenta como que de dos momentos o dos aspectos de la castración en Freud. O la castración que Freud hace a la mujer, que supone, en últimos términos, dos críticas, ¿okay?, al psicoanálisis. Y esto, ¿okay?, es, y la primera creo que es, o la podríamos denominar como externa, por cuanto en la medida en que Freud no reconoce la sexualidad femenina como una diferencia de la masculina, como acabamos de ver, ¿okay?, considera a la mujer niña o a la niña que se va a convertir en una mujer como un ser castrado, es decir, como en los escritos de Lacan dice, un ser en falta, ¿okay?, con respecto a lo que es el patrón, que es lo masculino. El portador, es decir, es una portadora del no sexo. Y la segunda crítica que podríamos considerar como interna, por cuanto Freud no espera a que la niña se reconozca como castrada, sino que ya empieza a tratarla como tal, amparándose en el sistema de valores patriarcales. Piense que la complicidad entre un sexo y la superioridad del dominio a través de la mirada condena a la mujer a su nada de sexo, a su castración realizada, que nos habla Lucy, que nos habla es esta autora. Es decir, a una libido indiferenciada, a no ser que se apoye en la envidia de pene, la mirada del niño precede en el horror al de la niña, que solo reitera lo que aquel habría visto. La niña, por lo tanto, entra en el complejo de castración de igual modo que un niño, como un niño, y sale de él afeminado por la decisión que ella toca ratificar de lo que no puede existir de un nada que ver. Es decir, la posibilidad de que un nada que ver, ese nada, ese que yo no estoy viendo nada de un pene en mí, algo incontrolable para mi mirada o para la mirada de la niña, es una especulación, porque no tiene una realidad seria. Irigaray continúa en este complejo de castración preguntándose, ¿no? Eh, y, y criticando profundamente, ¿no?, que una vez la niña ha visto los órganos genitales del otro sexo, esto es
y ha descubierto su desventaja, ¿okay? Debido a que está castrado. Y ella abandona su actividad fálica y deja de masturbarse con su clítoris. Recordemos que la fase fálica es el descubrimiento de la masturbación y del placer que tiene en los genitales. ¿Okay? Y la niña va rechazando incluso, ¿okay?, este placer para centrar todos sus esfuerzos en poseer un pene. Entra así en el dispositivo o en la apertura, ¿no?, a lo que se llama la envidia de pene. Esta autora de verdad ha criticado en su primer, ¿no?, parte de este libro muy duramente a lo que es los términos y toda la teoría que Freud ha hecho. ¿Okay? Sin embargo, también reconoce, ¿okay?, que Freud no, no era del todo eh, no estaba del todo aislado de la realidad, porque en, en escritos posteriores que Freud hace a, su, a sus planteamientos, más que todo para final de su vida, ¿no? Eh, eh, Vuelve otra vez a reinterpretar lo que es el, el punto de vista femenino. ¿Okay? Por lo tanto, Irigaray, ¿okay?, no reniega del psicoanálisis, sino en lo que tiene que ver con las cuestiones relativas a la feminidad. Eh, una segunda parte, ¿okay?, creo que es otro eje central de lo que es la crítica a, a esta teoría, ¿okay?, es el devenir mujer. Es decir, cómo la mujer o cómo la niña, ¿no?, en este caso, va a, va a convertirse en una mujer, en términos de Freud, en una mujer normal. ¿Okay? Como consecuencia de la atrofia en la cual Freud ha dejado, ¿okay?, a lo femenino, tanto en el complejo de castración, en la envidia de pene, en la fase fálica, la mujer tiene que experimentar una evolución más penosa y más complicada y superar dificultades para poder estructurarse, ¿okay?, como una mujer normal. Y Irigaray en este sentido resulta y cuestiona, como lo hace en todo el capítulo, ¿okay?, el hecho de que sea preciso devenir una mujer, todo que se considere como un proceso más complicado. Es decir, porque la mujer tiene que atravesar más complicaciones, porque la mujer tiene que atravesar más dificultades para poder devenir una mujer adulta. Eh,
aquí es donde Irigaray también muestra o trata, ¿no?, de a la situación femenina como la muestra de una problemática del ser. Esto devine efectivamente en la imposibilidad de describir al ser mujer. Claro, porque si Freud, ¿verdad?, está describiendo al hombre, ¿okay?, y está describiendo que ese niño va a poder ser un hombre, ¿no?, sin tantas dificultades, debido a que no está en falta, debido a que pudo solucionar ese complejo de castración, ¿okay?, es un problema del ser porque no se está describiendo a la subjetividad mujer, no se está describiendo al ser mujer, sino simplemente se está describiendo a la mujer o al pequeño hombre que siempre va a estar en falta y que siempre va a estar buscando ese falo o esa representación fálica para poder tener una importancia para la sociedad. El discurso psicoanalítico, ¿okay?, que concibe es a la mujer como, decía ya, como una carencia, niega lo que es la posibilidad de que pueda reconocerse a la mujer. Fíjense que algo que también tiene que ver un poco, ¿okay?, con estos dos ejes centrales que Irigaray nos hace en su primera parte, ¿no?, es también la imposibilidad para la mujer de reencontrarse con lo originario. El deseo libidinoso, ¿no?, del niño hacia su madre, ¿no?, desde el punto de vista de Freud, desaparece con el descubrimiento de la diferencia sexual. Es decir, desaparece cuando el niño hombre empieza a ver que realmente no es igual ni a su madre ni a su hermana, en el cual siente asco por su madre y la considera inferior por estar castrada. Claro, porque no tiene ese, esa, ese pene deseado. Y por eso pasa a identificarse con el padre que sí tiene el pene. Es tanto así, ¿no?, que buscará en el matrimonio Irigaray, ¿okay?, nos dice que buscará en el matrimonio la posibilidad de un retorno al origen, es decir, un retorno a lo que es la madre, lo que es la mujer. Es decir, reclamará a su mujer y será que se parezca lo más posible a su madre. Claro, a juicio de Irigaray, la niña tiene que dar esos dos saltos para convertirse en mujer normal. Esto es para ser lo más semejante al ideal de mujer madre que tiene el niño hombre. De este modo, y a este respecto, la autora le plantea a Freud que si existiría alguna vez relación entre los sexos, la mujer debe sustituir su deseo por el deseo de ser lo más semejante posible al objeto permanente del deseo del hombre. Por tanto, solo abriría un placer en juego y en ningún caso en relación entre los dos
deseos. Piense que el complejo de Edipo no serviría para articular la diferencia de los dos sexos, sino para transmitir lo que es la ley del padre. Bueno, hasta acá creo que puedo dar información, ¿no? Y como un resumen a lo que es la primera parte del libro, ¿no? En la segunda parte, claro, Irigaray empieza a tener un poco más de disertaciones eh, sobre lo que es la diferencia sexual, más que todo eh, la especularización o la especulación que se tiene hacia el cuerpo de lo femenino y con respecto a lo que es el estadio del espejo de Lacan, que es cuando el niño se empieza a ver que realmente eh, o se empieza a ver es en el espejo, ¿no? Se empieza a ver que realmente hay una diferencia para él. Bueno, con esto concluyo mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. ¿Okay? Y bueno, si tienen algún comentario, estaría dispuesto a escuchar.